vamos a hacer hincapié en lo que tuvo que ver en el día de ayer en los Estados Unidos de Norteamérica, donde vamos a poner el acento en el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Carlos Sánchez Berzain. Él es internacionalista, vive en Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, y nos va a hacer una reseña, le vamos a pedir una reseña y que aborde los puntos más destacados precisamente de este debate. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. Silvio Sacomani lo saluda. Encantado, Silvio. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Un abrazo grande y muchas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar quiero consultarle cuáles fueron los temas, ¿sí?, más relevantes que se han abordado en este debate. Bueno, lo más importante del debate yo creo que es el cambio de sujetos en el debate. Uh-huh. El primer debate presidencial en Estados Unidos se da entre el candidato republicano Trump y el candidato demócrata Biden. Y en este tiempo Biden se baja de la campaña y aparece Kamala Harris como candidata, que se presenta ayer en lo que es su primer debate de este tipo. Y eso traía mucha expectativa y traía bandos muy bien marcados, ¿no? O sea, más allá de lo que hayan hecho los individuos en el debate, aquí ha habido un predebate de una campaña muy intensa de ambos partidos y ha habido un post-debate que ahora se está librando, del que a mí no me gustaría participar, porque ahí hay opiniones obviamente proselitistas de ambos lados. Y lo peor que podemos hacer los latinoamericanos es meternos dentro del proselitismo de la campaña electoral de Estados Unidos. Uh-huh. Lo que a Latinoamérica le conviene es una política de Estado de los Estados Unidos que sea bipartidista. El gran error de la política de gobiernos, de grupos e inclusive de líderes latinoamericanos es partidizarse. Es decir, yo estoy con los demócratas o con los republicanos, cuando lo que en verdad Latinoamérica necesita es una señal de Estado para toda la región que ya tiene precedente. Quiero recordarle que el año 1994, cuando se produce la primera cumbre de las Américas precisamente en Miami, en el gobierno del presidente George Bush I, se pone en marcha una política de Estado, porque esa era era la presidencia de Clinton, de Bill Clinton. Claro, en el 92 me dice, claro, exacto. El 94, sí. No era la política que había preparado Bill Clinton, era la política que venía de su predecesor, el republicano George Bush I, y que Clinton, el demócrata, asume como propia, inclusive asumiendo el equipo que le dejó el presidente Bush. Y entonces se pone en marcha un proceso que abarca 34 países con democracia de las Américas, Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica, con excepción de Cuba, donde se señala como prioridad la libertad, la democracia, el libre mercado, donde se establece en un segundo nivel la lucha contra el narcotráfico, que hoy día sería la lucha contra el crimen organizado, y se establece como tercer tema la búsqueda del libre mercado, tratando de crear a partir de ese momento en todas las Américas un mercado de libre comercio similar a lo que es la Unión Europea. Esto avanza con mucho éxito en la década de los 90 y fracasa en la construcción del libre mercado, que hubiera sido genial, por la oposición de gobiernos como el del Brasil y México, que tenían problemas con lo que son los problemas de propiedad intelectual. Entonces Estados Unidos empieza a hacer tratados bilaterales o trilaterales, construye el tratado de Canadá, México y Estados Unidos, hace tratados de libre comercio con países como Colombia, con países como Ecuador, parciales como Ecuador y otros países, y se quiebra la posibilidad de un mercado de libre comercio. Entonces llegamos al año 2001, en que precisamente un 11 de septiembre como hoy día, que es una fecha memorable, en Lima, como resultado de todas estas cumbres, se firma la Carta Democrática Interamericana,
pero al mismo tiempo sucedía en Estados Unidos el ataque terrorista a las Torres Gemelas, Exacto. al Pentágono y a los Estados Unidos. Y ese 11 de septiembre del año 2001, hace 23 años, cambia esa política exterior y la vuelve de nuevo una política partidista donde el mayor perdidoso es el conjunto de países de América Latina, justo en un momento en que aparecía de la nada lo que hoy día se llama el socialismo del siglo XXI. El año 99 había llegado a la presidencia de Venezuela Chávez, rescató la única dictadura, la de Cuba, se alió con Lula y empezaron los desastres en América Latina. Y estamos viviendo el siglo XXI, un siglo de desastre, en el cual Estados Unidos no tiene una clara política exterior para América Latina, la ha cambiado varias veces en 24 años, en el cual América Latina ha pasado de ser una región absolutamente democrática a ser en algún momento una región liderada por Chávez y después por Cuba. La cumbre de las Américas de Panamá es una cumbre de terror porque ahí el presidente de Estados Unidos, Obama, reconoce como líder de América Latina al dictador Raúl Castro y después se abre relaciones con Cuba y todo lo demás. Y hemos pasado de ser una región, América, de 34 países democráticos y una dictadura, a tener hasta 5 dictaduras y 4 o 5 gobiernos paradictatoriales. Entonces, este es el contexto en el que tenemos que mirar la elección de los Estados Unidos. Y respecto a ese contexto, ayer no se ha dicho mucho, salvo una mención del candidato republicano que le ha dicho a la candidata demócrata que si ella llega al poder, Estados Unidos se ha de convertir en Venezuela con anabólicos, o sea... Sí, con asteroides, dijo, creo, ¿no? Con esteroides, sí, con esteroides. No se ha discutido el tema latinoamericano, ha sido una discusión sobre los temas básicamente de las dos personalidades, de la gestión de Trump versus la gestión de Biden, cuestiones económicas y cuestiones relativas a la política exterior con Rusia, con China, con las potencias grandes, y América Latina ha brillado de nuevo por su ausencia, cosa que es un drama. Yo espero que en el próximo debate haya algún patriota que pregunte qué pasa con América Latina, porque hay que forzar a demócratas y republicanos a volver a la política exterior bipartidista del año 94, que es lo que mejor le sirve y lo que mejor le puede pasar al interés propio de Estados Unidos, porque nosotros podemos decir, mira, en Latinoamérica hemos pasado a tener una dictadura a tener 5 y a tener 5 gobiernos paradictatoriales, pero a Estados Unidos le ha ido peor, porque no hay que olvidar que la dictadura que se rescata y que se expande, que es la de Cuba, tiene como dogma que el narcotráfico es un instrumento de lucha contra el imperialismo y sigue usando el narcotráfico como instrumento de ataque a Estados Unidos. Han pasado de la manipulación plena de la cocaína con los narcoestados de Venezuela, con Chávez y Maduro, de Bolivia con Morales y Arce Catacora, y de Nicaragua y de la propia Cuba, ahora al manejo del fentanilo en sociedad con la China. Y el otro tema horrible para Estados Unidos, la presión de la migración forzosa. Uno de los temas que sí se ha tratado intensamente en el debate de ayer ha sido el tema de las fronteras y la penetración de migración forzada. Pero han tocado los síntomas, no han tocado la causa, que es la existencia de dictaduras en América Latina. Está claro. Ahora bien, conocemos que Donald Trump tiene una excelente relación con Javier Milei. La Argentina obviamente forma parte de América Latina, no es el todo, eso está claro. Pero digo, ¿cómo puede impactar, en el caso que gane Donald Trump, su mirada hacia la República Argentina y tal vez expandirse un poquito más y que vaya hacia otros países de esta región? Bueno, yo quisiera ver esa relación a partir de la Argentina. Una de las cosas extraordinarias que ha logrado Javier Milei es mover y cambiar la política exterior de Estados Unidos. Él, con su posición libertaria,
se ha declarado amigo de todo Donald Trump y ha venido a los Estados Unidos a participar de una reunión totalmente partidista de los republicanos y ha proclamado públicamente que su amigo Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí. Pero al mismo tiempo ha mantenido oficialmente una relación extraordinaria de apertura con el gobierno de Biden, al punto en que ha nivelado y ha equilibrado la presencia china en zonas estratégicas argentinas, recibiendo a la jefa del Comando Sur, sí, recibiendo exacto. al jefe de la CIA, recibiendo al jefe de la DEA, y logrando que la delegación de la Argentina en Estados Unidos marque una agenda de cambio de la política exterior norteamericana. Sin ofender, sino más bien por el tipo de ejemplo, Milei se ha convertido en el líder latinoamericano en la cola que mueve el perro. O sea, ha movido la política exterior de los Estados Unidos de un partido demócrata en el poder, declarándose amigo del opositor candidato del Partido Republicano. Y eso me parece genial. O sea, que a la Argentina gane Trump o gane Kamala Harris, la candidata republicana, nada le va a pasar, porque el extraordinario talento y la capacidad de maniobra y el posicionamiento que ha logrado Milei a nivel interamericano y a nivel mundial para la Argentina no va a variar. Milei le ha devuelto a la Argentina la condición de país estratégico, la condición de país líder, y ha superado por largo los liderazgos de los únicos dos países que pueden competir por el liderazgo de América Latina. América Latina solo puede ser liderada por razón de peso, por razón de economía y por razón de tamaño, o por Brasil, o por Argentina, o por México. Al resto de los países, aunque tengan líderes extraordinarios en lo personal, no les alcanza el físico. Y la Argentina ha tomado ventaja y hoy día es indiscutiblemente el país líder de la democracia en América Latina, por la personalidad de Milei, por el tipo de gobierno que ha hecho. Ha vuelto a poner a la Argentina en el centro del tablero, y si ustedes no se han dado cuenta, es buen momento para que se los avise. Sí, nosotros en lo particular sí. En lo particular sí, hay un sector importante de la sociedad que estima que no, que es un vendepatria, pero bueno, son miradas que están muy distorsionadas en esas. Política exterior, yo no me voy a meter... No, yo me refiero, sí, al cambio del eje interna, de la geopolítica. La política exterior. Sí. La política exterior de Milei ha puesto a la Argentina en el centro del tablero de la discusión de las Américas y del mundo. Y ojalá se pueda mantener ahí. Sí, o sea, sí. Tan la ha puesto a la Argentina en el centro del tablero, que la pregunta que usted me hace de decir si gana Trump o gana Kamala Harris, hoy día no es trascendente para la política exterior argentina. ¿No es trascendente? No, porque ya le digo, el buen ejemplo es es la cola que mueve el perro. Es el pequeño poder que está moviendo la cabeza. Está claro. Ahora, si bien no han mencionado América Latina en este debate, ni Kamala Harris ni Donald Trump, han abordado el tema económico, ¿sí? Hoy por hoy, ¿en qué estado de situación se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica en el ámbito y en el plano económico que le dé cierto sustento a Kamala Harris versus Donald Trump? Eso tienen que decidirlo los norteamericanos. Nosotros mal podemos comentar aquello, pero yo creo que hay tres cosas que tienen que importarle a Estados Unidos. Primero, es la primera potencia del mundo. Sigue siendo la primera potencia económica, tecnológica y militar. Pero tiene un grave desafío porque se ha vuelto una especie de deporte mundial tratar de tocar la espalda baja a la primera potencia del mundo. Y hemos salido del unipolarismo que se estableció cuando cayó y desapareció la Unión Soviética. Antes había desaparecido el muro de Berlín. Y yo creo que el tiempo del unipolarismo, sobre el que Fukuyama escribió el famoso título El final de la historia, fue de 1991 a las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas hay un periodo de deterioro por culpa de la modificación de la política exterior
donde Bush segundo empieza a descuidar América Latina, la entrega, la abandona, empieza a descuidar China y empieza a tener un manejo diferenciado con Rusia. Entonces, hoy día las tres grandes potencias dictatoriales secundarias del mundo, que son China, Rusia, Irán, acompañadas por Corea del Norte, están tratando de volver a un mundo bipolar. No van a poder hacerlo porque la diferencia entre el bipolarismo y la Guerra Fría, donde se confrontaban Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética comunista, es que ambos sectores tenían un mando preestablecido y reconocido. Hoy día hay un mando que es Estados Unidos, que ya no es ni capitalista ni nada, porque el mundo es capitalista, el mundo está globalizado. Lo que es Estados Unidos es el líder de la democracia y la libertad en el mundo. Bueno, hasta China es capitalista, lado, Carlos. Por eso el mundo es capitalista, claro. Rusia es capitalista, Cuba es capitalista, o sea, ese es el resultado del 91. Y el mundo del siglo XXI tiene tres características: es capitalista, está globalizado y está en revolución tecnológica. Pero en ese mundo, que no estamos discutiendo qué es el mundo, sino cómo se maneja el mundo, en el cómo se maneja el mundo hay dos tendencias. La primera es con libertad, que se llama democracia, que lidera Estados Unidos, secundado por la Unión Europea, por el Japón, por Singapur, por Corea del Sur, por los países democráticos de las Américas y el África. Y la otra es una que está tratando de armar un bloque dictatorial que tiene que ver más bien con el crimen organizado, que está liderado por varios países que son Rusia, China, Irán, Corea del Norte, en las Américas, Cuba y algunos dictadores en la zona del África. ¿Y cuál es la debilidad de ese grupo? Es que no tiene un solo jefe. O sea, nunca China se va a subordinar a Rusia, aunque la ayude. Nunca Rusia se va a subordinar a China, aunque la coopere. Sí. Irán no se va a subordinar a ninguno de los dos. Y esa es la fortaleza del sistema democrático en el mundo, que necesita un gobierno en los Estados Unidos que entienda esa estrategia, que entienda que es muy importante de instalar sin lugar a dudas en el mundo, de que este mundo, además de ser capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, es democrático, porque ese es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que en la Segunda Guerra Mundial hubieron millones de muertos porque se enfrentó la dictadura fascista contra la democracia, y la Segunda Guerra Mundial la gana la democracia. Sí, es muy claro. Bueno, estas son las cuestiones de la alta estrategia y en las que hablar sobre el debate de ayer hay que hablarlo no desde el punto de vista de la curiosidad o del chisme, por ponerle un nombre. Hay que hablar desde el punto de vista del interés estratégico de nuestros países, que al final se llama Latinoamérica, ¿no? Ahora entiendo que dentro del Partido Demócrata, Kamala Harris, ¿sí?, atrae a un sector muy importante de la izquierda e inclusive a un sector de la extrema izquierda. Bueno, todos los partidos en un país tan grande como Estados Unidos son mosaicos, tienen sectores de un lado y del otro. Y yo le quiero decir una cosa: la izquierda y la derecha han muerto. El triunfo del capitalismo sobre el comunismo, con la desaparición de la Unión Soviética, ha matado los conceptos de izquierda y derecha tradicionales. Y aquí hay dos alternativas: o hay que reconceptualizar lo que es derecha e izquierda y decir qué es derecha y qué es izquierda, porque la gente entiende totalmente diferente lo que es derecha e izquierda en la costa este de los Estados Unidos, en la costa oeste, en México, en la Argentina o en Europa. O sea, no hay un concepto uniforme de lo que es derecha o es izquierda, porque la izquierda y la derecha se han deformado y han desaparecido. Ahora, por cuestión de prensa, por cuestión de denominación, es más fácil decir la derecha y la izquierda. Pero tenés al socialismo del siglo XXI que vendría a ser la nueva izquierda, ¿no es cierto? No, yo creo que el eje de confrontación verdadero en el siglo XXI es la libertad versus el crimen organizado.
porque no hay izquierda, lo que hay es crimen organizado disfrazado de política. Usted mira a Rusia, que se dice que es un país capitalista con un gobierno criminal. Lo mismo que la China, lo mismo que Corea del Norte en mayor grado, lo mismo que la dictadura teocrática de Irán. Son gobiernos criminales que están dispuestos todos los días a violar los derechos humanos, todos los días a cometer terrorismo de Estado para retener indefinidamente el poder. Nada los diferencia de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. Entonces, ¿qué ideología hay en eso? ¿Por qué le vamos a dar valor ideológico al crimen organizado? Al asesinato, a la extorsión, o al terrorismo, a la tortura. Claro, exacto. Entonces, salgamos de eso. No puede ser que Cuba siga reclamando ser un régimen de izquierda. No lo es. Es un régimen de crimen organizado, como lo es Corea del Norte o como lo es Irán. Como lo es Venezuela también. También, usted tiene la lista, no son muchos, pero son notables. Sí. Rusia también, Rusia mata a todos sus opositores, hace elecciones en dictadura bajo el estricto sistema que acabamos de ver en Venezuela, tiene presos políticos, destituye a sus generales, ha invadido Ucrania con total impunidad y está dispuesto, si pudiera, a llevarnos a una tercera guerra mundial, que no va a pasar, pero son gobiernos criminales de crimen. La esencia de la democracia fundada en la libertad es que el pueblo es el soberano, el gobernante tiene que tener respaldo popular para llevar al gobierno, tiene que gobernar de acuerdo a las leyes, se llama Estado de Derecho, tiene que rendir cuentas de lo que hace y tiene que irse del poder. O sea, no hay gobierno eterno. Todo lo contrario a lo que hace esta gente. Corea del Norte, China, Rusia, Cuba, Irán, llegan al poder para toda la vida, matan, torturan, asesinan, cometen todos los crímenes necesarios para mantenerse indefinidamente en el poder y nunca les rinden cuentas a nadie. Ahora, qué interesante la transformación de la izquierda y la derecha a partir de haber terminado la Guerra Fría y luego de la Segunda Guerra Mundial, una democracia contra las dictaduras, y hoy nos encontramos con países que tienen como objeto, ¿sí?, o que están conformados por el crimen organizado, y otros países por democracias que por ende, bueno, son países libres. Es interesantísimo. Sí, el eje de confrontación, el eje de confrontación del siglo XXI es el crimen organizado que se apodera del poder político contra la libertad. Yo le quiero comentar una frase que aprendí de mi maestro en política, que fue el expresidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, 4 veces presidente de Bolivia. Paz Estenssoro hizo una revolución en el año 52, en ese momento era nacionalista, era estatista, hizo la reforma agraria, el voto universal, nacionalizó las minas, hizo la reforma educativa y gobernó. Y volvió a la presidencia el año 1985 y Bolivia tenía una hiperinflación del 25.000%, una inflación más grande que la que había tenido Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces puso en marcha la nueva política económica, que era básicamente una política liberal. El dólar se cotizaba de acuerdo a la oferta y la demanda, los empleados se tenían libre contratación, atrajo la inversión. Entonces un periodista inteligente le preguntó y le dijo: doctor, ¿cómo ha cambiado usted? Sí. Usted era el año 52 al 64 un nacionalista, era un estatista, era un centralista, y ahora es un liberal. ¿Por qué ha cambiado Víctor Paz? Y él dijo: Víctor Paz no ha cambiado, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Entonces, como el mundo cambia, el mundo del siglo XXI, hay que acomodarse al mundo del siglo XXI. El mundo del siglo XXI está desideologizado. Este es un mundo tecnológico, donde la gente quiere libertad. Es por eso que la dictadura de Venezuela va a caer y está cayendo. Ahora, es muy interesante y movilizante lo que nos está comentando, porque esto en lo personal me genera una apertura mental muy relevante, ¿no es cierto?, muy significativa. Hay que fijarse en la realidad objetiva. La realidad objetiva, que puede parecer una redundancia, es la realidad real.
no lo que queremos, no aquello en lo que creemos, no lo que quisiéramos, sino lo que está pasando. Y en el mundo objetivo de hoy, es que es un mundo capitalista, es un mundo globalizado, es un mundo en revolución tecnológica que ha cambiado todos los paradigmas. O sea, estamos en un mundo diferente, donde la derecha y la izquierda son anacronismos, salvo que los vuelvan a definir. Qué bárbaro. No, extraordinarias los conceptos que ha vertido aquí en la cocina de las noticias. Carlos, le agradecemos infinitamente este contacto. Siempre es un placer para que les dejo eso, le dejo eso en el disco duro para que lo Por piensen. supuesto que sí. No, es que no hay nada que pensar, es tal cual. Es un anacronismo pensar en derecha o izquierda, ¿sí? La realidad es que vivimos en un mundo capitalista, globalizado, hipertecnológico, y que aquí hay de algún modo, dos tipos de países: las democracias, ergo libertad, y por otro lado el crimen organizado. Me quedó bien grabado en el disco rígido, ¿verdad? Es todo, eso es exactamente. Y Ahora, usted aplica sí. esos conceptos y puede explicar lo que está pasando en la Argentina, en Venezuela, en México, en Canadá, y puede entender el debate de anoche también. Seguramente. Carlos, muchísimas gracias. Un placer escucharlo y que nos haya acompañado nuevamente. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Carlos Sánchez Berzain, internacionalista, residente en los Estados Unidos de Norteamérica, más precisamente en Miami, pasada por la cocina.